Buen día, mi nombre es Farid Cabrera y voy a hablarles sobre los síndromes lobulares. Comenzando con el lóbulo frontal tenemos los síndromes prefrontales. En este caso, si la lesión se da en la convexidad, el paciente va a presentar apatía, además de amimia, asinesia, cambios en la personalidad, déficit de atención, también va a presentar indiferencia hacia sí mismo, hacia los demás, va a tener deterioro del juicio, bradicinesia, además de incapacidad para la abstracción. Si la lesión se da en la cara orbitaria, el paciente va a presentar alteración en las emociones, además de irritabilidad, cambios en el carácter, impulsividad. También va a presentar pérdida de la autocrítica, además de cambios en la conducta sexual y social. Ahora, si la lesión se da en la cara medial, el paciente va a presentar alteración de la memoria y también en la orientación temporoespacial. Ahora, en el síndrome precentral, el paciente va a presentar monoparesia o monoplejía, además puede presentar hemiplejía contralateral y característicamente episodios epilépticos parciales focales. Estos pueden ser de tipo facial, braquial o crural. En los síndromes premotores vamos a tener episodios epilépticos también de tipo parcial, pero también va a haber presencia va a haber de tres presentaciones. Entonces tenemos la oculógira, que consiste en la desviación de la mirada del paciente contralateral al sitio de la lesión. También tenemos la adversiva, que consiste en el signo anterior, además de rotación encefálica contralateral a la lesión. También va a estar el giratorio, que consiste en la rotación del cuerpo respecto al eje vertical y esto. Además, bueno, en el síndrome de la región orbitaria vamos a tener anosmia, también vamos a tener el síndrome, la anosmia. La anosmia es ipsilateral al lugar de la lesión, además que compromete el nervio olfatorio. También va a presentarse el síndrome de Foster-Kennedy. ¿En qué consiste? Pues en una neuritis óptica prevulvar con escotoma central y con atrofia óptica ipsilateral y edema papilar contralateral. Ahora, en la ataxia frontal de Bruns tenemos una deficiencia en el movimiento, para iniciar el movimiento de la marcha, y también caídas en el paciente frecuentemente por trastornos en la posición, para tomar la posición.
Siguiendo con el lóbulo parietal tenemos las alteraciones sensitivas como lo son la aloquiria, la hipoestesia y el fenómeno de extinción sensitiva. Para las alteraciones de la apraxia tenemos la apraxia ideatoria, ideomotora, la apraxia del vestir y la apraxia constructiva. Para la alteración del esquema corporal tenemos el síndrome de negligencia. En este el paciente pues para ponerse un pantalón o algo así solo se pone un lado y el otro lo deja. En el síndrome de Helmsmann, el paciente va a tener pérdida de la ubicación derecha e izquierda, además de agrafía y también va a presentar una anosognosia. Y finalmente puede presentarse una atrofia parietal. En el lóbulo temporal tenemos trastornos visuales como lo son la hemianopsia homónima. También tenemos trastornos auditivos como la agnosia auditiva, entre las que encontramos la amusia, también la sordera, verbal pura y la agnosia auditiva para los sonidos. También tenemos crisis epilépticas. Estas se dividen en simples y complejas. En las simples tenemos la autonómica, que genera síntomas como epigastralgia, cólico abdominal, hiperhidrosis, piloerección, etc. Y la psíquica, en la que se presenta alteración del lenguaje. También hay disnesias, como el déjà vu, por ejemplo, y también hay de tipo cognitivo y afectivo. En la somatosensitiva tenemos las auditivas, las olfatorias y las gustativas. En las complejas se presentan movimientos repetitivos con posterior amnesia. El paciente no se acuerda lo que hizo. Tenemos la afasia de Wernicke, en la que el paciente puede hablar frases largas, pero usa palabras que a veces no tienen sentido, o la frase en sí no tiene sentido. El síndrome de Kluver-Bucy es un síndrome en el que se presenta hipersexualidad, hipoemocionalidad y trastornos alimenticios. Bueno, siguiendo con el lóbulo occipital, tenemos los defectos campimétricos, como es la hemianopsia homónima y la cuadrantopsia. También tenemos alucinaciones visuales. Estas son de tipo simples, como las fotopsias, ver manchas, figuras, etc. También tenemos las complejas,
que son cuando el paciente mira cosas más complejas, animales, personas o incluso objetos. También está el síndrome de Bonnet. Este consiste en que el paciente tiene alucinaciones en las regiones con pérdida de visión, como en las semianopsias. En las ilusiones visuales tenemos la paliopsia, que consiste en que el paciente ve una imagen que ya no está, o sea, la imagen persiste. También está la macropsia y la micropsia. En estas, el paciente macropsia ve las cosas más grandes de lo que realmente son y la micropsia más pequeñas de lo que realmente son. También está la teleopsia, en la que el paciente ve las cosas más lejanas de lo que realmente están. También está la dismorfopsia, en el cual los objetos se ven deformados. Y la poliopsia, que consiste en que el paciente ve varios elementos en lugar de, por ejemplo, en este caso, uno. También tenemos trastornos en la percepción de los colores, como la acromatopsia, que consiste en que el paciente no percibe los colores. También está la metacromatopsia, que consiste en que el paciente ve que los colores cambian de las cosas. Y la monocromatopsia, en la cual el paciente ve todo del mismo tono de color. También tenemos la agnosia visual, que hay de tipo topográfica, también de los objetos, de los colores. Tenemos la prosopagnosia y la simultagnosia. También tenemos la ataxia agráfica, que consiste en que el paciente no puede, que consiste en que el paciente puede escribir un texto, pero no leerlo. Y también tenemos un síndrome que puede ser por ceguera